El cristianismo. El cristianismo comenzó cerca de 2000 años atrás en Judea, Israel moderno, cuando era una meca transcultural de varias ciudades y pueblos. Los judíos de ese entonces se oponían al Imperio Romano debido a que Judea formaba parte de tal imperio, y ellos destinaron un gobernador para que se encargue del orden y de la recaudación de impuestos. Los judíos no estaban de acuerdo con este sometimiento y se rebelaban en ocasiones. Estas revueltas eran dominadas con energía y dureza por los romanos y así crecía el conflicto. Sin embargo, los romanos expresaron ciertas concesiones a los judíos, como por ejemplo, la emancipación para que ellos puedan ejercer su religión libremente. Además, para poder gobernar mejor a Judea, habían permitido que los judíos tuvieran su propio rey, alguien de su mismo pueblo, pero con atribuciones limitadas de gobierno. Este rey tenía que rendir cuentas ante el gobernador romano y finalmente ante el César, que estaba en Roma. Es así que Jesús nace cuando Augusto era emperador en Roma y el rey en Judea era Herodes el Grande. Herodes fue hijo de Antipatro, gobernador de Idumea, región que fue conquistada y anexada al reino de los judíos luego de la lucha que los macabeos libraron contra Antíoco, un rey invasor que saqueó a Jerusalén. Las acciones terribles que cometió Antíoco contra los judíos están relatadas en la Biblia. Allí se narra que muchos judíos que no querían renegar de su fe eran arrojados en grandes pailas de aceite hirviendo y asesinados. Sin embargo, los macabeos llegaron a una lucha heroica contra Antíoco y sus fuerzas y finalmente lo derrotaron. Es por esto que los judíos vieron como una oportunidad de esperanza en la llegada del Mesías. La destrucción del Templo de Jerusalén alteró profundamente la naturaleza del judaísmo y fue un duro golpe para ellos. Por otro lado, el mensaje de Pablo de que la salvación era posible sin la ley aceleró la transformación del cristianismo de ser un movimiento reformador dentro del judaísmo a ser una religión en contra de los judíos. Una causa que ocasionó el claro rompimiento entre judaísmo y cristianismo fue la destrucción del templo judío de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, llevada a cabo por el emperador romano Vespasiano y su hijo Tito. Holmes y Vickers 2012 nos dicen que la hostilidad judía para con el cristianismo alcanzó su punto máximo en Jerusalén entre los años 66 y 70 después de Cristo. Durante este periodo de la revuelta judía contra los romanos, los judíos cristianos emigraron a Pela, al norte de Grecia, acto que fue considerado como traición por aquellos judíos ortodoxos que se quedaron a pelear hasta la destrucción de la ciudad en el año 70 después de Cristo. Con Cristo resucitado, la fuerza del Espíritu cae sobre los discípulos y discípulas de Jesús y entra en la historia humana y cósmica. Toda la tradición apostólica desde los orígenes y de una manera múltiple y diferenciada da testimonio de esta nueva manera de vivir en la historia. La misión apostólica en toda su diversidad entre los años 30 al 70 después de Cristo da también testimonio del hecho de la resurrección de Jesús. La rápida expansión del cristianismo, verdadera explosión espiritual en todo el Imperio Romano y más allá, es impensable sin la experiencia fundante y originaria de la resurrección. Las escrituras bíblicas son las palabras del mandato de Dios, en donde el centro último del cristianismo es la racionalidad del hombre mismo, pero como imagen del Dios bíblico. Para este Dios, los hechos de la realidad no tienen significado o propósito hasta que la mente creativa del hombre ordena esos hechos de manera lógica y de ese modo les da significado y propósito. El cristiano es el acto creativo de Dios y por tanto
el hombre mediante él le da a todos los hechos de la realidad su propósito y significado. Su palabra es la palabra creativa original que trae a la existencia y ordena todos los hechos de la realidad. El hombre es capaz de entender el mundo en el que vive porque él también es una parte de esa creación racionalmente ordenada de Dios. Concepción cristiana acerca del hombre. Respecto al ser humano, lo primero que afirma el cristianismo es que el hombre, en su doble connotación, masculino y femenino, ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. La imagen divina está presente en todo hombre, pues Dios lo ha creado con sus propias manos y ha recibido la vida del propio aliento divino. El ser humano es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí mismo. Está dotada de alma espiritual, de entendimiento y de voluntad. El hombre está desde su concepción ordenado a Dios y destinado a la bienaventuranza eterna. Camina hacia su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. El hombre está llamado a servirse de la creación y a su vez dominarla, pues solo éste ejerce primacía sobre el resto de la creación. Es un ser eminentemente social y deberá vivir en comunión con Dios y con los otros. El hombre vivirá solamente si mantiene la relación con Dios, su Creador, y si cumple sobre todas las cosas sus mandatos. En lo más profundo de la conciencia del hombre se descubre una ley a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar, a hacer el bien y a evitar el mal. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. La Biblia nos muestra que la ley moral de Dios está escrita en el corazón de los hombres. Sin embargo, el hombre, al olvidarse de Dios, tergiversó este elemento o sencillamente dice que el hombre creó por sí el elemento ético a todo. El hombre se ha creído tan sabio que se ha vuelto necio. Independientemente a esta verdad, el hombre ha quebrantado la ley moral de Dios, es decir, su propio código ético, en todas las áreas que le competen. La muerte para los católicos. ¿Qué es la muerte para los católicos? Para los católicos, la muerte forma parte de la vida. No es una ruptura especialmente importante. Los católicos se fían de que Jesucristo resucitó y también ellos resucitarán con Él. ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué tenemos que morir? La muerte existe en el mundo como consecuencia del pecado. Todos aquellos que sean pecadores, un día morirán. ¿Cómo afrontan los católicos la muerte? Con serenidad, con confianza. La muerte para ellos no es nada del otro mundo. Se fijan en Jesús, cuando vio que su muerte se aproximaba, y tratan de tener sus mismas actitudes y su confianza en Dios. Aceptan la muerte como algo que forma parte de la vida. Los cristianos saben que todo no acaba con la muerte. Saben que el amor es más fuerte que la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Ya hemos dicho que para los cristianos la muerte es solo el final de la vida terrena, pero no el final de la vida. Lo que creen los católicos es que tenemos un alma inmortal creada por Dios, que no muere con la muerte, sino que pervive en una vida eterna. No es que seamos dos cosas distintas, el ser humano es una unidad. Somos alma y cuerpo a la vez. El cuerpo muere, pero nuestro yo pervive eternamente. ¿Qué es eso de la vida eterna? La vida eterna no es igual a esta vida.
Cada persona que muere vivirá en la vida eterna lo que ha elegido previamente en esta vida. En la vida eterna, una vez muertos, los católicos creen que hay 3 posibilidades para el ser humano. 1. El cielo contemplando a Dios. 2. El purgatorio purificándose para poder entrar en comunión con Dios. 3. El infierno, quedará definitivamente separada de Dios. ¿Qué es eso del juicio final después de la muerte? Los católicos creen que una persona cuando muere queda sometido a un juicio inmediato del Señor, que decidirá definitivamente su suerte. En el Nuevo Testamento hay varios ejemplos donde se habla de que la persona nada más al morir recibirá su retribución según hayan sido sus obras en la tierra. ¿Qué es el cielo? El cielo no es un lugar, es un estado. Es la vida definitiva junto a Dios, para siempre, para toda la eternidad. Al cielo llega inmediatamente una persona que acaba de morir en gracia y amistad con Dios. ¿Qué es el infierno? Es la condenación eterna. Es cuando una persona rechaza conscientemente en su vida terrenal a Dios. ¿Qué es el purgatorio? Es un estado, tampoco es un lugar o espacio físico. Es la purificación antes de llegar a Dios. Los católicos piensan que al rezar por sus difuntos los acercan más al descanso eterno. El rezar por los difuntos y de una manera especial la Santa Misa ofrecida por ellos puede ayudar a su pronta purificación. ¿Qué es la resurrección de la carne? Los cristianos católicos creen que al final de los tiempos resucitaremos todos. Creen que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, igualmente los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. ¿Qué es resucitar? No es volver de nuevo a esta vida material. En la muerte, separación del alma y del cuerpo, el cuerpo de la persona cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su infinito poder, dará a los cuerpos la vida incorruptible uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. ¿Quién resucitará? Todas las personas que han muerto, los que hicieron el bien, resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal, resucitarán para ser condenados. Juan capítulo 5, versículo 28.